Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Álvaro González Mi nombre es Ángeles Soto. y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad y a todas aquellas cuestiones que nos ayuden a acercarnos un poco más a estas cuestiones, a estos temas. Hoy tenemos un invitado especial, ha venido a visitarnos desde Tarragona, que hacía un tiempo ya que no venías. Por lo menos 2 años. Pues sí, nos hemos visto en otras ocasiones, hemos coincidido en otros sitios, pero venir a vernos aquí, pues no, hace tiempo que no, y hemos dicho, vamos a grabar. Y estoy hablando de nuestro hermano, amigo, compañero Iván Blade. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido seas. Hola, sí, es un placer volver a estar aquí y poder grabar algo juntos. Ahora sí que es verdad que ya ni me acuerdo la última vez que grabamos algo así conjuntamente. Así que nada, a ver qué sale de todo esto. Pues me parece que la última vez fue el 200, ¿no? Puede ser. Pero eso no estaba él. Fue online, pero Sí. Presencialmente, que no. hicimos un bitácora también tú y yo, de la poesía. Correcto. Sí. Sí, Eso sí. fue hace 2 años. Sí, fue un par de años. Más de hace 2 años. Ah, sí, mira, la última vez que grabamos juntos fue ese que gustó bastante también, que fue de la particularidad. Sí, Ajá, es verdad. es verdad. Porque es nos verdad. grabamos los dos la misma semana. Y fue en esta misma mesa que estamos ahora. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenido. Estamos muy contentos que esté por aquí. Y bueno, pues hablando de qué podemos hacer los tres juntos, pues propuso Iván un tema que nos parece muy interesante y de eso es lo que vamos a hablar. Sí, bueno, se me ocurrió que para que pudiéramos aportar así, para poder enriquecer mejor nuestra perspectiva en relación al trabajo interior en general, acerca de cuál es realmente nuestra visión en relación a todo esto, estaría bien desarrollar un poco las ideas que estuvimos comentando, ¿no? Dispersión, apelación y método. Entonces, cada una de estas ideas, ¿no? Están entrelazadas las unas con las otras, pero creo que tener así como una visión general nos puede enriquecer, ¿no? A nivel de enfoque, sobre todo en el día a día, y pues bueno, a ver qué va saliendo en relación a todo ello, y pues bueno, a ver si nuestros oyentes pues también les enriquece esto que estemos pues comentando. En realidad sí que son temas que son muy importantes. El tema de la dispersión es que es algo que siempre es actual. Lo hemos hablado muchas veces ya, pero siempre hay que volver a hablarlo. ¿Por qué? Porque nos dispersamos constantemente. Además, la sociedad, la cultura, las costumbres, la educación está enfocado de una forma a veces que inconsciente, no decimos de una forma voluntaria y consciente, porque muchas veces no es así, pero de una forma inconsciente buscamos constantemente la dispersión. Y lamentablemente en esa dispersión, ¿qué implica dispersión? Disgregación, pérdida, separación. Entonces nos perdemos a nosotros mismos. Una tendencia muy habitual es la incapacidad de estar solo con uno mismo. Ayer, por ejemplo, en una clase hablaba yo de la intimidad, de la incapacidad que tenemos de estar con nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que la relación más importante que podemos tener en nuestra vida y que debemos tener en nuestra vida es la relación con nosotros mismos. Y buscamos muchas veces relacionarnos con los demás, tener pues eso, amistades, pues eso, relaciones de cualquier tipo, y estamos esperando de esas relaciones algo que no vamos a poder tener porque no lo tenemos con nosotros mismos. Y lo primero que tenemos que entender y la primera persona con la que nos tenemos que llevar bien somos nosotros. Pero la dispersión existente está pensada de alguna manera, o la hemos recreado de alguna manera, que lo que hace es cualquier cosa menos tener un instante para mirarse a sí mismo. Porque mirarse a sí mismo implica fijar la mirada en un punto. Concentración, reflexión, introspección. Y parece que esas 3 palabras son como si fueran algo, como si estuviésemos hablando de otro planeta, de algo que no tiene nada que ver con nosotros. Como si fuera sumamente difícil. Ahí está. Sí, o incluso algo que no, bueno, que simplemente lo que dices tú de otro planeta, que no apetece hacer. Pero no apetece ¿para hacer. qué? ¿No? También, claro, no apetece hacer porque no se enseña. No se habla de la necesidad de conectar con la propia interioridad para ser una persona sana a nivel interno.
y volcamos toda nuestra felicidad, éxito, realización de cualquier tipo en lo externo, en lo exterior, en los demás, y luego nos quejamos. Luego nos quejamos de que si no me hacen caso, de que si me han traicionado, de que si me han fallado. Pero somos nosotros los primeros que estamos fallando. Y estamos fallando con nosotros mismos. Y ya no estoy hablando de dimensión espiritual, ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de la necesidad de que las personas tenemos una dimensión interior. Fundamentalmente somos esos, todo surge del interior. Y parece que se está olvidando esa realidad de tal manera que todo es externo, todo es externo. El problema también, supongo, es el tema de la religión, ¿no? Una religión que a lo largo de los siglos, aquí o en cualquier otro lugar, ¿no? Una religión u otra, a lo largo de los siglos va perdiendo su fondo y cuesta cada vez más encontrarlo. Lógicamente cae en errores, ¿no? Y caemos, con el tiempo, caemos en una sociedad laica, muy laizada, de tal manera que ya ni pensamos en eso. ¿Qué pasa? Que anteriormente esa interioridad se sustituía con la presencia de lo divino, con Dios o el Buda o tal. Ahora eso no está tampoco, pero no se ha sustituido con la necesidad de entrarse dentro de uno mismo y conectar con esa dimensión, sino simplemente se ha hecho desaparecer. Desaparece la religión, desaparece la espiritualidad, pero no miramos hacia adentro. Y claro, así estamos todos, que nos sentimos solos, que no sabemos qué hacer con nuestra vida. El otro día escuchaba una noticia que decía que desde el 2020, hay una cantidad de problemas psicológicos y psiquiátricos en los adolescentes que es impresionante. Y claro, es por un vacío tremendo que existe. Entonces no hay capacidad de interiorizar porque lo que se busca es la dispersión. Sí, sí. Además, las enfermedades así que están ahora proliferando más, ¿no? Desde hace los últimos años y tal, son la ansiedad y la depresión. Exactamente. Entonces, esas inercias con las que nos solemos mover promueven al final ese tipo de estados, ¿no? Entonces, a un nivel así como más que tenga que ver con el anhelo espiritual, el reconocer la propia necesidad como que nos enfoca. O debería de hacerlo, ¿no? Si no reconocemos la propia necesidad, sea cual sea en este instante, si estamos huyendo de mirar ahí, haciendo lo que sea, estamos también promoviendo esa dispersión, porque en ese momento Claro. pues no estamos aceptando lo más importante que tenemos que aceptar, no estamos mirando hacia nuestro mundo interior y pues estamos también promoviendo ese tipo de actitud, ¿no? de dispersión. Luego también, claro, como todo está relacionado con todo, pues también hay muchos discursos que creo que tienen mucho valor, ¿no? Que a día de hoy, ¿no? Con las redes sociales y tal, ese consumo masivo de información, que sí que estamos más dispersos y tal. Pero al final esos argumentos pueden hasta justificar cómo estamos. Y esto no nos interesa. No nos interesa justificarlos, lo que nos interesa es dejarlo de hacer. Ahí está. Es ahí responsabilizarnos, ¿no? Entonces, ahí también es donde entra la necesidad de tener, pues, un método. Claro. Entonces, todo está como muy conectado, pero creo que lo primordial es tener la capacidad esta intimidad, ¿no? De poder reconocer la propia necesidad, de mirar ahí. Y diciendo necesidad, también me viene ahora a la cabeza la etimología de misericordia. Porque acudir a esa misericordia, ¿no? A ese amor divino, parte de asumir esa propia necesidad. La raíz creo que es misere, se traduce como necesidad, y cardias con cordis con corazón. Entonces es ahí donde damos ese primer paso, ese primer enfoque que pues nos va a sacar, ¿no? de esa dispersión y nos invita a mirar en lo más profundo de nosotros mismos. Claro, es decir, necesidad de interioridad, necesidad de corazón, volverse hacia adentro.
Que hay que hacer un matiz también para que se entienda. No estamos hablando de egocentrismo ni de estar uno sumergido en uno simplemente priorizándose en todo cuanto hace y cuanto es y demás, porque en realidad esto es una de las cosas que lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero creo que hay que insistir en ello, que en la espiritualidad en realidad no es un aislarse del mundo ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Es una forma distinta de vivir. Y entonces es una dimensión de la vida, una dimensión del espíritu en la que nos vamos sumergiendo, y esto implica que aunque vivamos físicamente, manifiestamente, igual que los demás, interiormente nuestra vida es distinta. Y esto implica, en el caso que uno hace introspección o uno se concentra, ¿no?, en la vida interior, en la vida espiritual, y empieza a mirar hacia adentro, no quiere decir que niegue lo de afuera, sino que lo experimenta de forma diferente y además de una forma mucho más misericordiosa, compasiva, amorosa, comprensiva. Es una forma distinta de vivir las cosas, pero también, como estamos haciendo introspección en nosotros, como estamos adentrándonos en nosotros, empezamos también a captar los adentros, ¿no?, el interior de los demás, en cierto modo, o comprendemos que también lo tienen, y entonces las relaciones también van a ser mucho más sanas con los demás. Exactamente. Y entonces ya incluso empieza a lo que decías tú antes, Ángeles, también, ¿no?, que empieza a cerrarse, a transformarse en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, en el sentido de depender de ellos, por ejemplo, o de estar huyendo de nosotros mismos, buscando amistades o parejas o actividades que hacer. Voy a decir una cosa que, aunque no soy el primero que lo dice, es impopular, sobre todo ahora que hemos acabado el verano, pero en realidad, si nos lo ponemos a pensar en términos de vida espiritual, nos podemos divertir y podemos pasarlo muy bien de muchas maneras, pero, por ejemplo, que estemos muy pendientes del ocio, de las vacaciones y de ese tipo de cosas, como si fuese nuestro momento, como si fuese el momento, o prácticamente el mejor momento de felicidad, ¿no? Es lo típico de esto de lunes a viernes a trabajar, el fin de semana disfrute, ¿no? O las vacaciones, pues mira, me voy y tal. Pero el enfoque, que no el hecho, el enfoque es lamentable. Sí. Porque quiere decir que dependemos de nuestras actividades diarias para sentirnos bien o mal. Del ocio diario. No, de todo. Es decir, que dependemos, pues trabajo, y según qué trabajo tengo me siento mal, ¿no? O según qué... Entonces, claro, el contexto es el que es, la vida es la que tenemos, o sea, idealmente, utópicamente, si queremos, que tampoco es que tenga por qué ser tan utópico, vaya. Pero claro, si pudiésemos, por ejemplo, asumir nuestra verdadera vocación y ejercerla, por ejemplo, a nivel laboral, esto ya digo, es una utopía, que luego las situaciones particulares son las que son y es lo que hay. Pero si uno tuviese una vocación más clara y se dedicara a ello, por ejemplo, y simplemente teniendo una vida espiritual más presente en las horas del día, ya sería una forma distinta de vivir. Claro. Y sí que disfrutas de las vacaciones, pero las vas a disfrutar prácticamente igual en los momentos de felicidad, de estar bien, de estar en plenitud espiritual, pues estando en el trabajo, relacionándote con quien sea, etcétera, etcétera. Es decir, que tu felicidad no depende de lo exterior, da igual que estés trabajando o estés de vacaciones. Que la felicidad o la plenitud está en ti, independientemente de la actividad que hagas. Pero claro, con el tema de la dispersión, ¿qué sucede? Sucede algo totalmente diferente. Es que ya la palabra ya lo dice, dispersión. Te vas. Es como la etimología de divertirse, que también me divido prácticamente, ¿no? Pero además me vierto hacia afuera. A veces es como un vertirse hacia afuera. Cierto, la diversión significa eso, sí. Claro. Verterse hacia afuera. Uno se verte hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, lo dicho, que espero que se entienda esto, que no quiero estoy diciendo que no tengamos que divertirnos, porque además es que cuando uno también tiene una vida espiritual, intenta llevar una vida espiritual, la alegría forma parte de su vida, y el humor, y las ganas de vivir, incluso diría, que suena esto ya un poco a radio de tarde, pero es que es así, o sea, vives mucho más pleno y por tanto puedes disfrutar más
de la vida en general, porque hay una plenitud en ti que aflora y entonces tú ves diferente. Y claro, esto también nos lleva, supongo, que al tema del método. Iván, no sé si Ángeles, creo que quieres comentar. Sí, la algo. etimología de dispersión viene de esparcir, ¿no? Desparramar. Y claro, desparramar es tirar. Pues uno se desparrama y exterior. se dispersa, es decir, dispersa es lo mismo, ¿no? Se esparce, se parte. Sí, no, y además que es un tema de lenguaje, esto hay que entender, es lo que dices tú, que cuando hablamos de divertirse nos referimos a esto en concreto ahora, y no nos referimos a la alegría, que para nosotros pues es un valor fundamental en el camino espiritual, o cuando hablamos de renunciar al placer y cuando hablamos de plenitud, estamos poniendo ahí este mismo matiz, ¿no? De placer, hablar, porque la plenitud también puede ser muy placentera, pero hay que poner las cosas en su... Y en el placer también se puede obtener la plenitud siempre que se sea consciente, pero normalmente no. Claro, entonces que sobre todo que quede claro esto, ¿no? Que es un tema de lenguaje, de poner las cosas en su sitio, porque eso tiene que ver con el método y tiene que ver con el discernimiento, porque es que si no, no es posible. Sin el método no se puede profundizar y nos quedamos en la superficialidad, ¿no? O sea, si el primer paso era salir de la dispersión, asumiendo que estamos dispersos, si no tampoco se puede dar ese paso. Lo primero es hacerse consciente, claro. El segundo, para poder discernir, es poder acudir a un método. Y en este caso, pues estamos hablando de algo sencillo, de lenguaje, que no es que no nos inventemos nosotros este lenguaje, que nos vamos a la etimología de las palabras para poder discernir. No es que lo haga... contexto filosófico también. Claro. Sí. Y entonces es el método el que nos dará la posibilidad de profundizar, la posibilidad, porque realmente poder profundizar va a depender más de nuestro compromiso interior que de otra cosa. Porque es muy fácil caer, ¿no? en el autoengaño de que cuando no somos capaces de ubicarnos en lo real no es por culpa de nosotros mismos, sino que la culpa es de ese método, ¿no? Entonces, claro, dependerá mucho de nuestra voluntad, de nuestro compromiso interior y de cómo respondamos a ello. Sí, de hecho, ahora que has mencionado en varias ocasiones el tema de método, si os parece, vamos a definir lo que es el método y también, porque hemos hablado también antes de esto, ¿no? Precisamente el enfoque que nos ofrece Fridtjof Schwann, que creo que puede ser, ¿no? Que es útil, ¿no? De hecho, estamos hablando dentro de este tema. Cuando él habla de lo que debe tener una espiritualidad, vamos a decir, lo esencial de cualquier espiritualidad en cualquier parte del mundo, independientemente de que luego tenga pues sus añadidos y matices históricos y formales, etcétera. Esos tres elementos, que de alguna vez lo hemos hablado también en algún podcast, tres elementos que son fundamentales, esenciales de cualquier tradición espiritual o simplemente para tener una espiritualidad, vamos a decir, seria, sólida y que nos lleve, ¿no? hacia la unión mística, hacia este despertar. Y estos tres puntos son el discernimiento, en primer lugar, en segundo lugar el llamado método, también concentración, sistema de conocimiento también podríamos decir, ¿verdad? Correcto. Y luego también lo que sería el tercer punto, que sería la práctica de la belleza, que suena más poético, pero también es así, que sería las virtudes, ¿no? La práctica de las virtudes, el ser en las virtudes. Entonces, quizás, ¿no? Para englobar un poquito y luego seguir ahondando en esto, porque claro, en un principio, planteo esto y ya os cedo la palabra, en un principio se habla de discernimiento. Pongámonos un poco en situación, ¿no? Es decir, una persona que quizá pues sí, que tiene cierto, vamos a decir, anhelo espiritual o interés espiritual en un principio, pero en esa dispersión que hemos estado hablando hasta ahora, en esa ociosidad, que ya no es que sea ocio como tal, sino ociosidad, en la que uno está vertido hacia afuera, desparramado, que no interioriza, pero quizá lo quiere, ¿no? Estamos hablando siempre en el contexto de alguien que lo quiere, el que no lo quiera, pues no pasa nada, ya está. Entonces, claro, ¿cómo podemos definir a partir de ahí el momento en el que empezamos de forma más seria en la espiritualidad? ¿Por qué lo primero es el discernimiento? Bueno, en ese recorrido, ¿no? En que partimos de la dispersión y ahí asumimos que estamos en un estado de olvido, entonces el método nos ubica en el recuerdo.
Pero antes está el discernimiento. Veamos el discernimiento lo que es. Claro. Porque porque a partir de ahí es cuando se puede realmente entrar en método o sistema de conocimiento, etcétera, en la práctica también, digamos, ¿no? Que de hecho Schuon, por ejemplo, en el contexto cristiano nos va a decir que el método consiste simplemente en la oración pura, oración del corazón, y que hay que insistir en ello, y bueno, en fin, sería como concentración en esto, en lo que es el recuerdo también. Método sería recuerdo. El discernimiento, no sé si quieres comentar algo. Pues sí, claro. Pero claro, la pregunta que tú has hecho es... Bueno, de englobar los tres... la pregunta sobre el discernimiento. ¿Por qué lo primero es el discernimiento? Ahí está. ¿Por qué es lo primero? Es la pregunta clave, porque hay que entender una cosa clara, ¿no? Tan en el sentido de como lo dice Schuon y también como lo entendemos nosotros. Digamos que el discernimiento está antes del método y está después del método. Absolutamente. Entonces, para que pueda haber un discernimiento después del método, o incluso para que llegue la posibilidad de aplicar un método, previamente tiene que haber un discernimiento, y por eso lo dice Schuon. Dice, discernimiento entre lo real y lo ilusorio, entre lo que es y lo que no es. Entonces, ese discernimiento no es un discernimiento en el sentido que nosotros podemos entender de entendimiento, de profundizar en las cosas. No, es un discernimiento que te permite distinguir lo que es de lo que no es. Y esto no es algo que se consigue, es algo que se tiene. Y ahí es donde está la problemática, podemos decir. El discernimiento en ese sentido, que te ayuda en ese primer instante, y por eso es primero, es lo que también llamamos el anhelo espiritual. La persona que tiene anhelo espiritual es la persona que ante esa dispersión, ante ese ocio, ante esa vida que se plantea desde la sociedad sin una profundidad, va a sentir que falta algo. Ese es su primer discernimiento. A partir de ese primer discernimiento es cuando surge la necesidad de ampliar eso a través de un método. Entonces, claro, por eso es primero el discernimiento. La persona que no tiene esa necesidad ni quiere método, ni quiere discernir, ni nada, porque no lo percibe. Y no estamos hablando de que sea mejor ni peor. Decimos que quien no tiene esa pequeña chispa previa de discernimiento no va a cultivar ni a desarrollar más discernimiento. Entonces, lo primero, lo que dicen los alquimistas, primero se necesita una pequeña porción, un gramo de oro para conseguir más oro. Pues es eso. Y de hecho, perdón. No, que ahora me ha venido también la idea de que cuando hablamos de esa insatisfacción generalizada acerca de lo que nos ofrece la vida horizontal, que entonces eso también poder asumir que eso tiene que ver con que existe en nosotros el anhelo espiritual, también forma parte de ese primer discernimiento. Claro, fíjate que a los gnósticos o las personas que tienen un trabajo serio a nivel espiritual en una tradición a otra tradición se les llama los eternos insatisfechos, porque tienen siempre esa necesidad de más unión, de más amplitud, de más, no de obtener ni poderes ni conocimiento, no es eso, es un run interior que no te deja descansar, implicando, es decir, en un momento claro que se descansa, porque si estás en ese estado, en ese recuerdo, descansas. Si no estás con el run siempre. Sí. Que a veces ese run se traduce de una forma negativa, con la idea de tener que hacer mucha disciplina, tener que estudiar, tener que hacer un montón de práctica, tener que llevar una moral determinada, y esto no es así. O sea, todo esto es algo que nos puede ayudar en un momento determinado, la disciplina, la práctica de las virtudes, no la moral, sino la práctica de las virtudes, pero esto se confunde y nos creamos o nos metemos en un camino espiritual utilizando un método y convertimos el método en un yugo, en algo que nos oprime. Sí. En vez de permitirnos profundizar y obtener esa satisfacción interna, que no es satisfacción, es dicha, es plenitud, alegría. ¿Sí? Lo convertimos en un yugo que nos hunde, como una obligación, como algo que tengo que hacer, como ya no estoy estudiando, no estoy meditando, pero si es que no hay nada más. El método, además, que lo hemos comentado, el método es muy sencillo. Tan sencillo es que se nos va, lo olvidamos, lo perdemos de vista. Y ahí está que dice la cuestión, en el olvido. Totalmente. Es que, para ponerlo en un ejemplo, ¿no? Lo he dicho, una persona está totalmente dispersa, pero en cierto momento
por razones cualesquiera, de repente discierne. Pero ¿cómo podemos decirlo de otra manera? De repente, lo que tú has dicho, hay algún tipo de experiencia, de entendimiento, de vivencia interior, de un cierto, vamos a decir, estado interior de una naturaleza diferente. Captamos, aunque quizá no lo podamos definir del todo con palabras, captamos de qué va la cosa. Y entonces ahí es cuando tenemos un principio real de decir, vale, esto es lo que es y aquello otro es lo que no es. Y podemos empezar a tener una visión. Pero este anhelo espiritual, este discernimiento, es recuerdo. Ahí está. Y ese es el método. Es recuerdo. Y el incentivar y el estar en el recuerdo es el método. Totalmente. Es decir, toda práctica, el podcast de la semana anterior, el que hablé de la teoría de la práctica, insisto en ello. Toda práctica, todo estudio, toda reflexión, todo lo que hacemos, ya no es únicamente que vaya hacia un solo lugar, que es es la premisa vital de esto, sino que es el afloramiento continuo del recuerdo. Es decir, la práctica no es, como ha dicho Ángeles, para conseguir una cosa para conseguir otra. Poderes o objetos o los deseos que uno tenga, o para ser más, o ser un iniciado, o convertirse en alguien de la jerarquía espiritual de no sé qué, porque estas cosas se dicen o se pretenden en varios círculos. O que los demás te sigan y te adoren. También, que esto ya sería como cuando hablamos de un narcisista, por ejemplo, hay casos más extremos, ¿no? Pero también está ahí. Entonces, no es eso, ¿no? Sino que es simplemente una amplificación y un seguir estando en el recuerdo. Y entonces estudiamos desde el recuerdo de sí, cuando hablamos del recuerdo, para quien quizá no nos haya escuchado en otras ocasiones o no haya escuchado tanto este término, el recuerdo, cuando hablamos del recuerdo, hablamos de ubicarse en lo que somos esencialmente, espiritualmente, que es la conciencia. Se dice que es recuerdo porque, esto ya viene de muy antiguo, porque en un estado de olvido de nuestra auténtica naturaleza y de nuestro auténtico origen, en ese olvido, entonces estamos dispersos o desparramados o identificados más con valores y objetos y lo que queramos del mundo manifestado, y no es nuestra auténtica naturaleza ni nuestra auténtica raíz, no es nuestra auténtica raigambre. Entonces, cuando se habla del recuerdo, la anamnesis platónica, por ejemplo, ¿no? Entre otros, porque esto sale en todas partes, cuando se habla del recuerdo, lo que evoca el recuerdo, que recordemos que etimológicamente, valga la redundancia, recuerdo es recordis, que es como volver a actualizar, ¿no? Volver al corazón, actualizar el corazón. Eso es recuerdo. Esto ya implica que es visión, que es escucha, que es receptividad, que es presencia, que es ubicarse en la memoria. El recuerdo es la actividad de la memoria. Y en términos espirituales, la memoria es la sabiduría. Y no es un saber intelectual, es simplemente, entre comillas, más de lo mismo, estancia en el espíritu. Entonces, cuando hacemos prácticas, cuando estamos estudiando, cuando estamos reflexionando o cuando no estamos haciendo absolutamente nada, si hay recuerdo, ya hay método. Pero ¿qué sucede? Que hay olvido constante también. Claro. En esa estamos. Olvido, recuerdo. Hemos discernido o hemos tenido la activación del anhelo, vamos a decirlo así. Queremos eso, pero tenemos otras tendencias que en no sé cuántos podcasts ya las sabéis, ¿no? Egos, ¿no? Deseos, ignorancia, etc. Y, claro, necesitamos también cierta disciplina o método, concentración, que también lo llama Swan. O sea, habla de método, pero habla de concentración. ¿Por qué? Porque si uno está disperso, pues concentra todas sus energías, concentra su vida, que no es que sea energía o atención sin más, sino que concentra su vida en lo único importante y necesario. Claro. Y a partir de ahí entonces es cuando está haciendo realmente método, o sea, cuando está siendo metódico, que no es que esté haciendo de tal hora a tal hora la práctica tal y el estudio tal, y no, o sea, no es... Es como decir realmente que si uno se ubica en el recuerdo, a partir de ahí todos los sistemas diferentes que se pueden utilizar como están enfocados del recuerdo son válidos, prácticamente todos. Cuando hablamos de espiritualidad... Hombre, claro, sí. claro. No todo puede valer, porque de hecho hay cosas que nos sacarían.
Claro. Es que hay cosas que nos sacan, ¿no? Que a veces parece, no, pues en este mundo tan relativista, porque está bien que lo hayas comentado también, porque en este mundo tan relativista, ¿qué sucede? Que todo vale. Todo vale. Y no todo vale. No todo No vale. todo vale. Pero hay que tener en cuenta que si uno está en recuerdo, discierne. Y al discernir se va a dar cuenta de que sabe algo no lo vale. que es necesario. Ahí está. ¿No? Ahí está. Sí, y también, bueno, que quizá podamos abrir un poco ya el último melón que nos queda, que es el de la apelación, que es que para poder sostener el estado de recuerdo también es importante entender la necesidad de apelar. Entonces, claro, todo conecta con todo, ¿no? Haciendo así como una síntesis muy rápida de todo lo que hemos dicho que, bueno, que si primero reconocemos la propia dispersión, ahí reconocemos también el estado de olvido y necesitamos el método para poder ubicarnos de nuevo en lo real. ¿Para qué? Para poder discernir, porque sin estar ubicados en lo real, en la consciencia, no se puede dar el discernimiento. Y entonces, una vez estamos ahí otra vez, pues podernos sostener el máximo tiempo posible. Entonces es ahí donde tiene que entenderse realmente qué es la apelación y por qué tenemos necesidad de apelar o de orar o de comunicarnos de una forma sostenida con la divinidad, ¿no? Yo creo que es un punto que ahora, pues, no sé. Es un punto importante y además es un punto que, como comentábamos al principio, se ha quedado en el olvido o se está rechazando, ¿no? Que es el tema, fijaos que en la antigüedad, hace relativamente medio siglo, o incluso menos, y todavía hay muchas personas así, cuando viven una situación difícil, ¿qué hacen? En el último instante, cuando no saben qué hacer, decían, Dios mío, ayúdame. Sí. Dios mío, ayúdame. Esto era muy habitual. Pues ahora esto no se hace fundamentalmente. La gente joven no hace esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene la idea, el concepto de que eso pueda existir, esa realidad. Y nos damos cuenta de que cuando ni siquiera existe ese último bote de salvavidas al que agarrarse, ¿qué pasa? Pues que toda la responsabilidad, ¿no?, de comillas, de salir de un estado psicológico recae en uno mismo. Nos volvemos cada vez más solitarios, y no solitarios por no relacionarnos con los demás, sino cada vez solitarios en el sentido de cada vez más vacíos de interioridad. Estamos en un desierto a nivel social, en un desierto de intimidad, no hay intimidad. De tal manera que, ¿qué pasa? Que cuando estamos en una situación, ni siquiera se nos ocurre pedir. Una situación difícil, ni siquiera se nos ocurre pedir. Y es base fundamental, por dos razones fundamentales. Una, por reconocimiento de esa trascendencia, de algo que nos puede ayudar, que está por encima de nosotros y que nos saca de una octava de comprensión, de visión, ¿no? Y dos, precisamente porque nos saca de una octava de visión, ese salir de esa octava de visión, ese cambio de octava, se produce porque hemos reconocido previamente de que no somos capaces, de que no depende solo de nosotros y que necesitamos que algo nos ayude, algo externo, íntimo, interior, pero externo, nos ayude. Aquí disminuye lo que sería esa centralización en uno mismo, esa egoistización, ese desierto de que yo y solo yo. Y eso es fundamental en el camino. Porque en algunas tradiciones se dice claramente, el camino no lo hace uno, el camino lo hace el ser. Nosotros ayudamos, somos servidores de la divinidad en ese sentido. Entonces, ¿cómo no vamos a pedir ayuda? Es de una soberbia tremenda, lógicamente soberbia en la actualidad por desconocimiento. Sí, porque la creencia es la contraria. La creencia es que tenemos que empoderarnos y que nosotros lo podemos todo. Y esto es tremendo, tremendo, porque nos lleva a mucha mayor infelicidad. Mientras más creas que tú puedes, más la realidad te va a hundir. Sí, porque claro, no es cuestión de que uno... O sea, las cosas se hacen como buenamente se pueden y no tener el concepto de yo puedo, no, inténtalo, hazlo, a ver, y te puede salir o no te puede salir. Que a veces yo creo que nos han ido sumando en general como sociedad, ¿no? Y con todo, pues lo he dicho, pues, o sea, no es que ya sea una cosa únicamente de temas de estos de autoayuda o de New Age y demás, sino que es que esto ya es algo que forma parte de nuestra sociedad por
se ha repetido mucho ese mensaje, ¿no? De tú puedes, tú hazlo y el éxito y tal. A ver, tú hazlo, lo que tengas que hacer, hazlo. Y hazlo lo mejor posible. Y no es que tengas que tener el concepto de cómo lo voy a hacer, de bien o de mal, o si va a salir o no va a salir. Si no se trata de eso. Fíjate que hay una cosa, en la antigüedad se hablaba de la arete. La arete es la excelencia. Y claro, se pensaba en hacer, en una virtud, ¿no? De hacer lo que hagas, hazlo lo mejor posible. Y ahora se ha cambiado completamente. Ahora no importa cómo haces las cosas. Ahora lo que importa es que tú seas el mejor posible. O sea, se ha cambiado las tornas. En vez de que uno sea el servidor para que algo se dé de la mejor manera posible, uno se convierte en el trofeo. Uno tiene que empoderarse, uno tiene que ser excelente. Y no se trata de eso. Uno no es excelente. Uno puede, de vez en cuando, hacer algo de forma excelente. Pero no es el excelente. Porque solamente hay un excelente, que es la divinidad, Dios. Sí, no, además eso también promociona muchísima autoexigencia, mucho frustración, claro, perfeccionismo, claro. Y luego también eso también es como el caldo de cultivo perfecto para darnos cuenta de lo incapaces que somos, no tener todas esas pretensiones. Y luego, a nivel interno, ¿no? Esa confusión que existe con incapacidad e imposibilidad. También. Que es un tema importante, porque nosotros, por nosotros mismos, podemos ser incapaces de hacer algunas cosas. Pero la imposibilidad es algo que es diferente a ello. Entonces, la posibilidad de poder ubicarnos en lo real siempre está. Sí, pero fíjate que tú has dicho una cosa que dices, el exigirnos tanto nos hace darnos cuenta de que somos incapaces. Pero es que lamentablemente no es así. Ojalá fuera eso. Ya. Lamentablemente la persona que intenta hacer algo y no es capaz de hacerlo, normalmente echa la culpa o al método o a los demás. ¿Por qué? Porque nos estamos creyendo desde hace bastante tiempo el discurso de que somos lo mejor del mundo. Cada uno de nosotros. Y que todos tenemos derecho a creer. No, es que todos tenemos derecho a creernos eso. Y es una cosa tremenda. Es tremenda porque lo único que hace es garantizar la infelicidad. Porque no se va a conseguir. Esa idea de uno empoderado, es que no sé ni cómo decirlo, la verdad. Es algo que te encuentras mucho sufrimiento. Fijaos, la imagen que se habla, que se dice, el cuento una imagen, ¿no? Que se dice en el budismo o en el zen, ¿no? Cuando viene un viento muy fuerte, la rama o el tronco de un roble que es tieso se rompe. ¿Pero qué le pasa a la brizna de hierbas? Y al bambú. Y al bambú, que se mueven y de repente cuando pasa el aire vuelven a enderezarse, siempre se levantan. Y aquí no estamos creyendo todo lo contrario, que tenemos que ser como robles y venga, empoderar, y resiliencia o resistencia y lucha, también, sí. Todo ese tipo de cosas. Pero ¿quiénes somos? ¿Supermanes o qué? ¿Nos estamos creyendo que somos todos del grupo este de Marvel o qué? Es que claro, es al contrario, déjame acabar, por favor. Es al contrario. Mientras menos se piense uno de sí mismo nada, más fácil es vivir la vida de una forma más dúctil, más fluida, no me gusta mucho esta palabra, pero vamos a decirlo así, de una forma más adaptada. Decimos adaptada a las circunstancias. No es adaptada a las circunstancias, es adaptada a lo real. Claro. A lo real, porque no dejamos de ser simplemente una posibilidad en esta existencia. Una posibilidad que se abre en un abanico increíble. Pero si nos centramos en que tenemos que ser esto y superarlo y tal, las cosas no se superan siendo algo. Las cosas se superan dejando de ser. Literalmente. Sí. No, que sí. A ver, me entusiasmo. No, bueno, pues normal. Pero, claro, lo que pasa es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que estamos aquí en una charla así un poquito informal también y yo quiero decir que este tipo de cosas, yo lo que invito a los que nos estén escuchando y que a lo mejor incluso les cause rechazo porque lo puedo entender, porque es un discurso totalmente distinto del mainstream, muy diferente del mainstream porque es lo contrario.
Pero bueno, que los que nos escuchan ya nos conocen. Sí, eso también es verdad. Sí. No, que yo lo que iba a decir es que para los que piensen de esta forma, yo no quiero, a mí sinceramente, nos da totalmente igual si estáis de acuerdo o no. De verdad, nos da igual. Pero que le deis una vuelta, eso sí que nos gusta también invitar, ¿no? A esto, claro. Que deis una vuelta a este punto de vista diferente, que lo acopléis, si tenéis también vuestro anhelo espiritual y vuestro trabajo interior y tal. Que veáis esto, que comparéis lo que estamos diciendo con vuestra propia experiencia de lo que ha sido, pues eso, un estado de recuerdo, de ubicaros en la realidad espiritual y demás, y entonces ahí podréis contrastar y ver la validez o no de lo que estamos comentando. Porque es que es esto, es decir, estamos muy ubicados, lo que iba a comentar hace un momento, ¿no? Que claro, es que vivimos en una sociedad que ahora ya es un discurso que está como trasnochado, lo que voy a decir, pero es que desde hace muchísimas décadas, del siglo XX en adelante, de que todos estamos llamados a tener algún tipo de super éxito en lo que hagamos, de que busquemos todo el rato, vamos, ser estrellas del rock, como se decía antiguamente, todo el tiempo buscando eso, que de alguna forma lo busquemos porque lo vamos a conseguir. Eso es un discurso que está constantemente. Mira, habéis mencionado antes a los adolescentes, temas de más depresiones o de que es un sinsentido que no saben qué hacer con sus vidas o demás. ¿Qué está sucediendo en líneas generales? Pues un ejemplo lo estamos teniendo con muchos que ven que poniéndose con una cámara, haciéndose streamers o haciendo YouTube o podcast mismo y tal, que se enfoca la vida de tener éxito, no de ganarme la vida o yo buscar lo que es mi particularidad y de estar en plenitud con lo que yo realmente soy, sino que al ver lo que puedo llegar a hacer por tener éxito, lo hago, lo intento hacer. Y no sucede porque no va de eso la cosa. Y objetivamente hablando, es que hay personas que no están hechas para ser streamers, o están hechas para ser escritores, o están hechas para ser fontaneros, o para ser panaderos, o para ser cualquier. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, volviendo a un tema que además fue el último que hablamos aquí cuando viniste, Iván, que es de nuevo lo mismo. Si nos conocemos a nosotros mismos, reconoceremos nuestra particularidad y nuestra vocación no laboral, vocación de vida, vocación vital. Y a partir de ahí viviremos más plenamente. Bueno, me he ido por muchos sitios, pero... No, está muy bien. O sea, es un podcast que igual está quedando un poco disperso, pero como estamos hablando de la dispersión también, es un ejemplo, ¿no? que nos perdonen los oyentes, pero al final es como necesario, ¿no? Porque para enriquecer el enfoque que podemos tener de todo ello, pues nos vamos un poco por las ramas, volvemos al centro. Pero mira, esto es una cosa que... Lo voy a compartir públicamente. Es una cosa que hace poco entendí. Porque a veces, en mi caso personal, ahora es sección de confesiones, a nivel personal, y esto a veces Ángeles me decía, pero ¿qué más da? Cuando yo hablaba de alguien en una charla, hablaba de un tema, si a lo mejor la cosa se dispersaba un poquito y iba hacia otro sitio, me decía, pero ¿qué más da? Pues eso es una conversación, ¿no? Claro. Va a un sitio, va a otro. Claro, porque yo siempre quería retomar, decir, no, que quiero acabar de decir lo que yo quería decir. Y a ver, no es que la haga siempre, no soy aquí, pero a veces me pasa, ¿no? Cuando tengo a lo mejor como ese entusiasmo de te quiero decir esto, pues me quiero centrar. Pero claro, es que una conversación es pura incertidumbre. Porque empiezas y van surgiendo temas, e incluso aunque sean temas totalmente diferentes, porque claro, en nuestras conversaciones privadas, no nosotros tres, me refiero a cualquiera, es que vamos de tema en tema, hablamos de repente de, yo qué sé, del trabajo y luego de repente estamos hablando de la película que vi el otro día. Sí. Es un fluir constante, una conversación, entonces estamos en una charla, entonces da igual realmente. O en un día como hoy, ¿no? Que estamos aquí en una charla informal y demás, pues está bien, que surjan los temas que tengan que surgir. Y es eso, es decir, dejamos también que las conversaciones vivan, que son vida, son la vida moviéndose. O sea, una conversación son las almas de las personas que se ponen en contacto a través del verbo, que es la comunicación y es la unión entre personas, aunque sea para discutirse, pero hay unión. Y entonces a partir de ahí, pues hay ese movimiento y esa interacción que no importa hacia dónde vaya en ese sentido, siempre que vaya a bien, ¿no? Pero yo creo que es eso. Entonces, esto también tiene que ser así. Y no tiene por qué ser dispersión tampoco. No, si solo era una broma. Sí que lo decías en broma, que te conozco, pero sí. Es. Y lo que quería comentar también es que el otro día en el canal de Telegram, que por cierto,
Ahora hemos recuperado las actividades en septiembre, tenemos ahí un club de lectura, tenemos también meditaciones online y vamos compartiendo poesías inspiradas para que cada uno pues comente lo que considere necesario. Así que quien quiera apuntarse, vamos a dejar ahí el enlace y puede hacerlo. Cerrando este paréntesis, lo que nos comentó es que pues eso, fue enriquecedor el enfoque de la meditación que hicimos, porque como que siempre partía de una base como errónea, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Que cuando uno pretende relajarse meditando, parte de la idea de que está muy agitado y es muy difícil luego pues poder conseguir esa relajación, ¿no? Entonces el enfoque de la meditación fue partir de ese encuentro con lo real, que es de lo que estamos hablando, de que es lo fundamental. Todo lo que hablamos en los otros podcasts, lo que hablamos en este, es para poder conseguir de forma sostenida ese estado, ¿no? Entonces, como ya partimos de la idea de que ya estábamos en él, entonces todo fue mucho más sencillo. Ahí se enriqueció ese enfoque y bueno, y el comentario que nos dejó de agradecimiento fue explicándonos todo eso. Sí, en realidad también una de las cosas que suele suceder, ¿no? Que es lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? El hecho de que muchas veces el método, a veces cuando no lo vivimos bien, o que nos pasa a todos, que no es algo particular a nadie, nos pasa a todos en un momento determinado, nos lo convertimos de alguna manera como en una carga más, el método, ¿no? Entonces hay que de alguna manera aprender a soltar en algún momento determinado y tomárselo, pues como comentaba, ¿no? La meditación como si fuera pues una práctica, como si fuera quedar con los amigos para tomar algo. Cuando alguien queda con los amigos para tomar algo, va en plan relajado y va porque se lo pasa bien con ellos, si no, no vas. Y estar pues a pasar el rato y pasarlo bien. Entonces a la meditación, como al camino interior, a todos los sistemas de conocimiento, tiene que aportarnos el estar bien, el estar mejor, no el estar peor y crearnos problemas. Si nos estamos creando problemas, el problema no es del método en sí, normalmente. El problema es porque nosotros hemos caído en la autoexigencia o en querer conseguir algo en que estamos. Y vuelvo a decir, no es algo que le pase a una o dos personas, es algo súper típico que en un momento determinado u otro nos pasa a todos en el camino. Nos agobiamos con la meditación, nos agobiamos con el estudio, nos agobiamos con la comprensión, porque no hacemos, porque no tenemos, y es que el camino no es así. Pero sí es así porque nos sucede a todos. Tenemos que aprender de eso y darnos cuenta de que es lo fundamental. El camino en sí se reduce a una pulgada de espacio en donde estás. O estás o no estás, o eres o no eres. Todo lo demás no son nada más que conceptos e ideas. Y de vez en cuando hay que acordarse de eso. Luego también... como pues lo que nos queda un poco como para desarrollar es el tema quizá de la apelación. Lo que has comentado antes, ¿no? Cuando uno realmente comprende esa necesidad de apelar para poder permanecer en lo real, ahí hay también el desarrollo de esa humildad. Pero una cosa, con lo de apelar en concreto, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es apelar? ¿A qué implica? Apelar es, podríamos definirlo como no olvidarse de nuestra dependencia, ¿no?, absoluta con el espíritu, con lo real, ¿no? Cuando nos pensamos, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo lo contrario, independientes, capaces de cualquier cosa y tal, ahí no se dan todas estas. Porque lo que me parece muy interesante también de Schwann, ¿no?, en ese sistema que él propone, es que al final es como que se refiere a diferentes dimensiones, ¿no? De lo más primordial y también elevado, ¿no? Discernimiento entre lo real y lo ilusorio. Luego habla del método y luego habla de cómo esto se manifiesta en el instante, que es la virtud, ¿no? Es la adecuación del... ¿Cómo era la definición? La adecuación del estado consciente a las circunstancias. Sí. Me parece una definición maravillosa. Como no es de Schwann, ¿eh? Esta no. Pero me parece una definición maravillosa, porque la virtud aflora
Entonces, ¿de dónde aflora? Aflora porque hay recuerdo, hay presencia de lo divino en nosotros. Y entonces, el olvidarse de esa necesidad de apelar, pues eso nos juega un flaco favor. Claro. Porque vamos a durar muy poco en ese estado de ubicación. Claro, lo que pasa es que también el tema de apelar... Perdona. No, di. El tema de apelar, el significado de apelar literal es llamar. Llamar. Entonces, claro, hablamos del recuerdo, pero cuando hablamos de apelar hablamos de una llamada concreta. Entonces, en ese caso, pues por eso Schwung, en este caso, lo tiene muy claro porque él lo centra bastante su método en la oración jaculatoria, el tema de el Kyrie eleison, es decir, Señor, ten piedad. Por lo tanto, está centrando y llamando, porque una llamada es también un recuerdo, y un recuerdo es una llamada, de alguna manera. Entonces, apelar sería concretizar, de alguna manera, esa necesidad. Porque una cosa es el anhelo espiritual y la necesidad de algo que queda muchas veces en un estado en un estado que sería abstracto, donde hay muchas posibilidades. Pero cuando apelamos, estamos definiendo y estamos centralizando toda la fuerza, toda la atención en un solo punto. Y eso nos ayuda a clarificar muy, muy claramente cuál es la necesidad concreta que tenemos. Y por eso, el apelar concretamente, con una forma, una oración concreta, oración no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno utiliza la oración de un Padre Nuestro, por ejemplo, en el cristianismo, que cuando utiliza, pues, el Ave María. Nos puede parecer igual, pero cuando uno se centra y se realmente percibe y discierne las palabras concretas de lo que se está diciendo, estamos hablando de dos características muy distintas de la realidad espiritual. Entonces, por eso existen esas. Cuando tú apelas a otra realidad con otra oración, por ejemplo, el Om o el Shiva Sambho, por ejemplo, se me ocurre ahora, estamos apelando a otra realidad. Y estas características de cada apelación se va a relacionar con la necesidad concreta del instante. Pero eso daría para otro podcast. Sí, concretamente de todo esto. Pues si os parece, terminamos aquí esta charla. No sé si queréis comentar alguna cosa más. No, yo creo que ya hemos abordado desde diferentes ángulos muchos temas, todo de lo que queríamos hablar. Y bueno, creo que quizá pues eso, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, que quizá haya quedado pues un poco así disperso, pero es que no hay otra forma de poder, pienso, enriquecer la perspectiva, porque si vamos a pretender ser más ordenados, vamos a volver a decir muchas cosas de la misma forma que las hemos dicho, y como ya nos han escuchado decirlas de esa forma, pues no va a enriquecer tanto, ¿no? También es verdad. Bueno, Eva, muchas gracias a vosotros por prestarte aquí en días de vacaciones a grabar con nosotros. Y bueno, pues nada, es la hora de comer, así que si os parece vamos a irnos preparando para comer. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí y bueno, empezamos ya las actividades en septiembre con todas las ganas, toda la fuerza, así que esperamos que os guste los podcasts y todo lo que compartimos y que si es así, pues os acordéis de ponernos un me gusta. Claro. Y comentar lo que queráis, por supuesto. Si hemos estado dispersos, nos lo podéis comentar. Sí, claro. Sí. Bueno, pues nada, os deseamos una feliz y consciente semana, como siempre decimos, ¿no, Iván? Pues sí. Y ya, nos vemos nos escuchamos en la próxima ocasión. Y repito, o sea, lo que habéis comentado antes, canal de Telegram, actividades con Iván, con Ángeles, conmigo, estamos empezando a hacer club de lectura, meditaciones, etcétera. O sea, si os pasáis por ahí, tenéis el enlace en la descripción. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.